Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta webinar, si nos deja las cosas. Bueno, muchísimas gracias. Aquí desde Donosti, de San Sebastián. La verdad que tenemos el placer de contar hoy con la presencia del doctor Pedro Cormenzana, que ahora os voy a presentar. Y os voy a compartir pantalla un momentito. Y os quiero, en 2 minutos, hablar de la importancia del agua, Kangen, que es de lo que vamos a hablar hoy, de la compañía Enagic, que es una empresa japonesa desde 1974, y os quiero presentar los diferentes dispositivos que tiene Enagic, que, como veis, que son ionizadores y hacen un proceso de electrólisis. Quería enseñar un momento porque sé que mucha gente, por supuesto que lo sabéis y lo conocéis, porque hay muchos distribuidores, mucha gente que lleva muchos años con estos dispositivos, pero hay otras personas que no saben que es un aparato ionizador. Y como veis, tenemos diferentes dispositivos, y lo que ahora queremos es enseñaros. Vale. Os voy a pasar a presentar al el doctor Pedro Cormenzana, especialista en cirugía plástica y estética. Él os va a hablar de las importancias, de las 3 características, 3 propiedades que tiene este dispositivo, que es maravilloso, y que son pues, el hidrógeno molecular con su poder antioxidante, la microagrupación, el microclúster y también la alcalinidad. Tocaremos un poquito y luego un poco la base científica. Él os va a enseñar, bueno, vamos a darle paso enseguida, en breve, y os quiero agradecer de verdad a todos y a todas que estéis aquí compartiendo nuestros momentos ahora de confinamiento, y la verdad que cada vez tenemos más gente que nos podemos ver a través de esta plataforma de Zoom, que es maravillosa. Como veis, ahora hay 192 participantes y la verdad que estamos encantados. Bueno, voy a pasar rápidamente a darle paso al doctor Cormenzana, que es una maravilla tenerlo en nuestro equipo, en nuestro grupo de Donosti Kangen, que ahora vamos a hacer un centro que se va a llamar Centro Kangen Euskadi, y la verdad que estamos muy, muy contentos de tenerle en nuestro equipo. Es una persona, la verdad, que maravillosa. Hemos cogido mucha amistad con él, todos, porque es una persona, la verdad, que es muy natural y la verdad que es muy buena persona que joder, lo explica todo, lo vais a ver y vamos a dar paso ahora mismo. Voy a dar paso a Pedro, ahora voy a dejar de compartir y Sara, le darás paso tú al doctor, y nos dará ahora mismo su visión de cómo realmente él ha entrado en esta maravilla de tecnología y cómo su vida ha empezado a ser Kangen, ¿no? Con Enagic. Y que nos dé un poquito el testimonio él, nos hable realmente de lo que es el agua Kangen y cómo en su familia, Miriam, su mujer y sus hijos, su hija, al final, un testimonio, ¿vale? Os dejo con Pedro Cormenzana. Un placer. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer para mí estar en esta reunión con tanta gente de esta familia Enagic. Agradecer a Kangen Donosti, especialmente a Ana, a Sara y a Chema, que son los que han hecho posible que se organizase esta reunión. He titulado mi ponencia Comprendiendo la tecnología de Enagic y cómo en la mejora de la salud y cómo actúa el agua Kangen en el interior de nuestro cuerpo y de nuestras células. Creo que me oís bien, se me ve bien. Bueno, he querido hacer una pequeña introducción sobre lo que es la salud, que es lo que finalmente todos estamos buscando en este proyecto, creo yo. Los pilares de la salud son el aire que respiramos, obviamente, y la propia respiración. El que podamos respirar adecuadamente es fuente de salud. En segundo lugar, el agua, que es lo que nos compete. Y en tercer lugar, los alimentos, el combustible que introducimos en nuestro cuerpo. Pero aquí tendríamos los propios nutrientes, pero también las emociones y los pensamientos, que de alguna manera también son muy importantes para que nuestra vida pues, sea plena y tengamos una salud completa. Bien, vamos a pasar a lo que es el agua.
Y el resumen de esta ponencia lo he esquematizado en estos capítulos. Y bueno, vamos a ver si podemos ir abordando todos porque es un tema muy complejo. Estamos hablando del agua, del hidrógeno, de procesos físico-químicos, de cómo esto actúa en nuestro cuerpo, pero también cómo está funcionando esta tecnología. Y realmente hasta los que más saben, saben muy poco, y contra uno más estudia, también cree que sabe menos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si puedo aportaros mi pequeño grano de arena. Y también he procurado realizar una recopilación, una síntesis de lo que han hecho otros científicos y que de alguna manera corroboran que esta tecnología funciona. Entonces, voy a procurar pues, ir sintetizando y explicando todos estos apartados. Voy a empezar hablando por el hidrógeno, que es una de las moléculas que forman el agua. El agua y el hidrógeno y el oxígeno van a formar el agua, como todos sabéis. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Es el más pequeño elemento de todo el universo. Y hablamos del hidrógeno, pero el propio hidrógeno es una molécula compleja. Bien, los pioneros en el hidrógeno, en los que han de alguna manera desvelado esta molécula tan desconocida y que la verdad es que inerte se le consideraba y que muy pocos científicos se habían puesto a investigar sobre ella, porque el oxígeno siempre se ha hablado como que es la fuente de la vida, pero el hidrógeno siempre ha estado ahí como algo realmente desconocido. Bueno, Shigeo Ota es el pionero. Lleva 40 años investigando, es japonés. Él ha investigado en la mitocondria, que es una parte de la célula muy importante, luego hablaremos un poquito, y en las enfermedades de la mitocondria. Y lleva 15 años investigando el hidrógeno. Otra persona influyente es Gard Nicholson, que es el director del Instituto de Medicina Molecular de California, que también lleva tiempo investigando sobre las membranas celulares y las propiedades del hidrógeno en la mejora de enfermedades de tipo autoinmune y dentro del proceso del envejecimiento. Y Tyler LeBaron, que es el director de la fundación del Instituto Molecular de Hidrógeno. Bien, hablamos del hidrógeno y realmente ya solamente con el hidrógeno nos encontramos que es una molécula que no hay solamente una, tenemos diferentes presentaciones o formas. El hidrógeno H2, gas diatómico, es el que nos estamos refiriendo cuando hablamos del hidrógeno molecular que produce la tecnología ENAGIC. Estamos hablando de esta molécula que lleva dos hidrógenos que se han combinado. Es el gas H2. Bien, pero existen otras formas, otros isótopos del hidrógeno que merece la pena que conozcamos. El protio o el hidrógeno 1 es el que tiene un protón y un electrón en la parte de la parte externa. Luego tenemos otros isótopos que tienen menos importancia, que son el deuterio y el tritio. Y luego tenemos el catión H positivo y el anión H negativo. El catión H positivo es el que hace referencia al pH. Cuando hablamos del pH estamos hablando del potencial de hidrógeno. Bien, pues hacemos referencia a este hidrógeno H+. Y cuando estamos hablando de las propiedades antioxidantes del hidrógeno, estamos haciendo referencia al gas diatómico, que es la resultante de la unión de dos átomos de hidrógeno. Bien, aquí vemos lo que acabo de mencionar, cómo dos átomos de hidrógeno se juntan y forman este H2, que también se llama dihidrógeno. El hidrógeno, como sabéis, es un donante de electrones, es un antioxidante. ¿Cómo funciona? Pues como lo vemos en este esquema, los radicales hidroxilo, que es el OH negativo, se van a unir con un H+, y la consecuencia va a ser una molécula de agua. Por tanto, el hidrógeno es una sustancia que lo único que hace es dar, es un donante de electrones, da y no pide nada a cambio. Y en el siglo XVIII, en el año 1700 y pico, Lavoisier, un científico francés, le dio nombre al hidrógeno
como generador o productor de agua, porque, como veis, la consecuencia de su reacción con el radical hidroxilo es el agua. Entonces, por eso, hidrógenos, generador o productor de agua. Esto es interesante porque también esto nos ayuda a comprender cosas. En cuanto al hidrógeno molecular, la ionización que se produce en nuestra máquina con las placas de titanio proporciona este hidrógeno molecular libre disuelto en agua. Como decía, esta molécula es la más pequeña del universo y, al ser tan pequeña, la gran ventaja que tiene es que puede atravesar los canales o pequeños orificios muy pequeños, se llaman aquaporinas, en la membrana de las células, que es fosfolipídica, de la propia célula y de los elementos que están dentro de la célula, porque una célula tiene muchas cosas. Al final, una célula es como un pequeño ser vivo donde se producen la producción de energía y toda una serie de fenómenos de nutrición, de producción de energía y de eliminación de sustancias tóxicas de residuos. Se llama respuesta celular. Por tanto, nuestro cuerpo, como sabéis, tiene billones de células, pero a su vez cada célula se puede considerar como un pequeño ser vivo, ¿no? Es un microcosmos en un macrocosmos. En cuanto a la farmacocinética, que sería lo que se utiliza cuando hablamos de cómo se comporta un fármaco, bueno, pues cómo se comporta el hidrógeno. Bueno, pues el hidrógeno pasa al torrente sanguíneo muy rápidamente, entre 10 y 15 minutos, y permanece 1 hora en el organismo, aunque sus efectos pueden durar hasta 24 horas. En cuanto al poder del hidrógeno, hago referencia a Shige Ota, que es el que realmente tiene gran cantidad de publicaciones científicas y ha hecho una investigación durante muchos años, y la verdad es que es a él el que le debemos pues todos estos conocimientos sobre esta molécula tan maravillosa, que yo creo que a veces le llamo la molécula mágica, que es el hidrógeno. Tiene un gran poder de penetración, como lo hemos comentado, y ya se absorbe desde la mucosa de la boca. Por tanto, lo habéis comprobado, por la mañana tomáis 2 vasos de agua y rápidamente parece que el agua ya se ha absorbido, ¿no? Podemos hacer deporte y no es un agua pesada. El organismo produce hidrógeno. ¿Dónde? Pues en el intestino. Las bacterias de la flora intestinal producen cerca de 10 litros de gas de hidrógeno. Por tanto, nuestro propio organismo lo produce. Pero sí que este gas del intestino es menos efectivo que el hidrógeno que podemos tomar disuelto en el agua. Se han descubierto grandes fenómenos, grandes mecanismos que se producen. Voy a ir describiendo algunos de ellos. Por ejemplo, la producción de la hormona grelina. La grelina es una hormona que neuromodula hormonas y dicen que simularía los efectos que se producen cuando hacemos un ayuno intermitente, un ayuno de 12, 14 horas que hoy en día está muy de moda y realmente produce una detoxificación y una regulación de muchas, las células descansan y nuestro cuerpo puede metabolizar. Regula la expresión de los genes, tiene un efecto lipolítico y antiobesidad, y es un antioxidante pero selectivo, que yo la verdad es que no he llegado todavía a comprender cómo puede tener esta selectividad, pero según Shige Ota, no es un antioxidante, digamos, que se lo llevaría todo, ¿no? Es decir, porque parece ser que hay algunos oxidantes que son necesarios incluso. Entonces, tiene esa selectividad. Se puede decir que es un antioxidante, pero relativamente suave. Es decir, no se lo lleva todo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. También hay trabajos de Shige Ota en el que mejora la recuperación de pacientes tras un infarto de cerebro, y dentro de sus características que he mencionado antes, el único residuo o producto de desecho del hidrógeno es el agua. Por tanto, bueno, es un combustible, como sabéis.
¿vale? Pero también es un combustible para nuestro propio organismo. Tiene gran cantidad de efectos. La verdad es que yo cada vez que me sorprendo más, tiene un efecto protector en el cerebro, mejora la recuperación en pacientes que han sufrido isquemia cerebral tras infarto, regula los niveles de insulina, por tanto, puede mejorar los niveles de glucemia, reduce la arteriosclerosis, mejora pacientes con artritis reumatoide. Todo esto hay estudios en animales y también en humanos. Hay unos 170 modelos de enfermedades, por tanto se han hecho gran cantidad de investigaciones, por tanto a veces la gente dice, bueno, pero es que no hay trabajos científicos, no, hay un par de cosas por ahí, pero estos estarán comprados. No, que va, hay muchísimos trabajos y trabajos muy serios en revistas de prestigio. Otra de los efectos que produce, bueno, más que el hidrógeno, sí que el hidrógeno, pero también la propia agua ácida, el agua 2.5, mejora todo lo que es la higiene bucal, la periodontitis y la retracción gingival. Pero parece ser que el hidrógeno también tiene ese poder, aparte del poder desinfectante del agua superácida. Y otro efecto, otro elemento que se ha estudiado bastante es el efecto modulador de un coactivador, que es una proteína PGC1-alfa, que está involucrada en la transcripción, la modulación de múltiples genes. Tiene un papel importante en las proteínas transportadoras, en la mitocondria, en el metabolismo de los hidratos de carbono, y esta proteína también tiene un efecto importante en deportistas, en las personas que entrenan con alta intensidad, donde favorece pues estos, bueno, de hecho está constatado como los deportistas de élite, gracias a tomar agua Kangen, mejoran sustancialmente su performance, y es en parte por la, digamos, la activación que permite el hidrógeno de este coactivador PGC1-alfa. Es una sustancia compleja. Bien, aquí vemos un poquito estos fenómenos de la cuarta fase del agua, que es muy divertido. Es esa cuarta fase que está entre lo que sería la fase líquida y la fase gaseosa. Está descrita esta cuarta fase. Bueno, voy a empezar a hablar un poquito de lo que es el agua. El agua que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Aquí vemos cómo se juntan estos átomos y la configuración de los 2 átomos de hidrógeno. Aquí vemos cómo comparten los electrones, forman un dipolo o un imán. Por tanto, este efecto imán es el que permite, a través de los puentes de hidrógeno, esta capacidad de que los iones de las moléculas, perdón, de agua se agrupan a través de enlaces covalentes polares. Forma un ángulo de unos 105 grados, como veis, y aquí se produce una vibración, y esto es lo que hace que el famoso agrupamiento del que se habla tanto del agua, cómo se agrupa y cómo forma bloques, los famosos clústeres. Bien, es una tendencia natural debido a este efecto imán. Bueno, ¿qué es el agua? Bueno, la verdad es que casi nadie sabe lo que es el agua. Es una molécula que bueno, muy sencilla en principio, pero que se sabe poco. De hecho, son 2 gases que se unen y dan lugar a un líquido. Por tanto, es algo que solamente es único en el universo. Por tanto, en la física cuántica se dice que es una anomalía. Es realmente... Entonces, el oxígeno tiene esa carga negativa, el hidrógeno tiene la carga positiva. ¿Vale? Ya lo he comentado. Entonces, se produce esta atracción entre ellas. Entonces, bueno, se conoce muy poco. El agua es un disolvente. El agua lleva una gran cantidad de sustancias disueltas,
como sabéis, hay sustancias que no son nada buenas, lo sabemos por los análisis de las aguas de grifo, que bueno, llevan todo tipo de contaminantes, de metales pesados y, bueno, y hay sustancias que son sustancias necesarias, como son las sales minerales. Estas sustancias que alteran se llaman caostrópicas, nocivas, y las sustancias que son buenas se les llama cosmotrópicas. Entonces, nuestra máquina Enagic lo que hace es filtrar. No voy a hablar de la filtración, pero es una de las funciones principales. La primera función que hace la máquina es purificar y filtrar toda esta cantidad de sustancias que hoy en día, bueno, sabemos que hay hormonas, hay medicamentos, hay todo tipo de también bacterias, gérmenes que vienen a través del agua del grifo. Por eso esta agua está muy desordenada, es un agua muy desordenada con mucho caos, y lo que va a hacer nuestra máquina es ordenarla, darle coherencia, y esta coherencia permite que el agua pueda transmitir información. ¿De acuerdo? Y cuando vemos estas imágenes hexagonales, significan que el agua está ordenada. Aquí, bueno, veríamos cómo influyen las ondas cerebrales, nuestras emociones, en lo que es la coherencia y la información del agua. Bien, esto es importante porque según nuestro estado de ánimo y cómo están nuestras emociones, cuando ya pensamos en un nivel molecular o cuántico, también vamos a estar influyendo en estas moléculas de agua. Aquí tenemos las ondas cerebrales, la onda beta, que es cuando estamos activos, estamos estresados, son ondas muy, muy aceleradas. Luego tenemos las ondas delta, cuando nosotros cerramos nuestros ojos y relajamos nuestra respiración, automáticamente estas ondas se van aligerando, se van ensanchando, y cuando dormimos entramos ya en las fases de sueño, el sueño ligero, el sueño profundo, o cuando uno llega, pues, puede entrar en estados de meditación, cómo estas ondas se atenúan, y esto obviamente va a influir en estas moléculas de agua. Bueno, aquí estamos ya entrando en unos aspectos un poquito más profundos, pero que creo que son también interesantes, porque si hablamos cómo era muy importante el agua que tomamos, el agua buena, nuestra alimentación, pero no nos olvidemos de lo importante también que es nuestros pensamientos y nuestras emociones, que finalmente hacen que todo nuestro ser esté equilibrado y en armonía. Bueno, esto es un vídeo que es muy divertido. Es un lagarto que se llama lagarto Jesucristo, que es capaz de andar literalmente sobre el agua, ¿no? Se ve un poquito borroso, Pedro, pero sí ya se intuye. Bueno, aquí termino este segundo pequeño bloque. Entonces, bueno, si queréis o si hay alguna pregunta que quiera hacer alguien, o si no, continuamos. De momento no han escrito ninguna pregunta. Yo, si quieres, ya te diré. Bueno, vamos a hablar un poco de la electrolisis, que es la parte, digamos, clave, ¿no? Después de lo que es el filtrado del agua, el agua va a pasar por la cámara de electrolisis, donde tenemos las placas de titanio recubiertas de platino, y ahí se va a producir este fenómeno tan complejo que es la disgregación de la molécula de agua. Tenemos los dos polos, el polo negativo, que es el ánodo, el polo positivo, que es el cátodo. Los iones de carga positiva, el hierro, el sodio, el calcio, el potasio, van a ir hacia el polo negativo o ánodo. En el polo negativo, el hidrógeno va a formar este hidrógeno molecular, que es el que va a salir a través de la manguera principal en el agua alcalina, y en la manguera secundaria, en el polo positivo, se va a producir el agua ácida, donde los iones negativos van a ir hacia el cátodo, que es el polo positivo,
ahí se absorben electrones y se forma el ion oxidrilo y el oxígeno. Aquí es donde tenemos las aguas ácidas y el agua superácida y los iones H positivo, que son los que van a hacer que el pH sea ácido. Es un proceso complejo, francamente complejo. Aquí, bueno, pues veríamos un poco lo que supondría la disociación de la molécula de agua en el ion OH negativo y el ion H positivo. Aquí vemos es otro esquema muy parecido, donde nuevamente vemos este fenómeno de la electrólisis. Cómo se rompe la molécula de agua y cómo los iones también se reparten hacia un polo y hacia el otro. Bueno, y este esquema, pues aquí pues vemos un poco lo mismo, como el agua alcalina sale yendo hacia el polo negativo. Es realmente difícil. A veces hablamos de todos estos procesos, pero realmente tienen una complejidad importante. Entonces, bueno, también quedarnos con aspectos un poco prácticos que puedan servirnos para que a la hora de presentar la máquina y la tecnología, pues podamos aportar una información un poquito más científica, pero bueno, tampoco sin entrar en grandes profundidades, pero sí que podemos aportar un poquito más de conocimiento a todo lo que hablamos habitualmente. Bueno, entonces, lo dicho, ¿no? El H+ da lugar al hidrógeno molecular, que es el H2, que es el antioxidante, ¿no? Que es la parte, digamos, clave, es la parte más significativa de esta tecnología. Entonces, los iones OH negativos se van a aparear produciendo agua y un ion OH negativo que proporciona oxígeno. Porque, cuidado, el oxígeno también es importante. El oxígeno es muy importante, es lo que permite también la vida, que se oxigenen el transporte a través de la sangre, de la hemoglobina, etcétera, etcétera. Porque si falla el oxígeno, pues obviamente tampoco van a poder sobrevivir las células correctamente. Por tanto, el oxígeno y el hidrógeno ambos son muy importantes. En cuanto al agua ionizada, o el agua que se llama también reducida por electrolisis, se sabe que va a contrarrestar la acidosis. La acidosis es la tendencia de nuestro cuerpo a que este rango de pH que va entre 7,35 y 7,45 esté siempre hacia el lado más bajo. Este margen de pH se va a mantener más o menos constante. Por debajo de 7 y por encima de 8 estaríamos muertos, con lo cual el hecho de beber agua alcalina no significa que nuestro pH se vaya a disparar, no, para nada. Simplemente cuando se habla de acidosis significa que el exceso de contaminantes derivados de la alimentación refinada y del aporte y de una vida que no es muy saludable, lo que hacen es que nuestro pH está hacia el rango del 7,34 en vez de estar hacia el rango más del 7,4. Es decir, lo que buscamos con el aporte del agua alcalina es no alcalinizar el cuerpo, porque no lo vamos a conseguir, pero sí que el cuerpo se mueva en un entorno, en un ambiente más alcalino. Hay muchos trabajos también donde se objetiva cómo esta acidosis va a producir la mayoría de enfermedades. La mayoría de enfermedades va a acelerar el envejecimiento, porque para combatir esta acidosis, el cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que echar mano de los minerales de carga positiva para contrarrestar esta gran cantidad de radicales o elementos que están, digamos, ávidos de captar electrones. Ahora explicaré un poquito más adelante los radicales, pero esto es lo que va a ocasionar la osteoporosis y pues, problemas en dientes, en uñas, en el cabello, etc.
y por tanto el agua alcalina lo que va a hacer es evitar este secuestro. Bueno, esta es la imagen de la barrera hematoencefálica. Se habla de lo que es el cerebro, la importancia de la hidratación del cerebro. El cerebro pues tiene la peculiaridad que está rodeada, está como blindada por unas células que lo que hacen es proteger los capilares de que pudiera haber infecciones y por eso se llama barrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las sustancias no pueden penetrar correctamente al cerebro. Entonces, incluso un agua, digamos muy agrupada, también se dice que no hidrata correctamente a nuestro cerebro. Y muchas sustancias, bueno, incluso los fármacos, pues muchos problemas con los fármacos son que no pueden atravesar. Por tanto, cuando hablamos del hidrógeno y de un agua microestructurada, sí podemos decir que puede llegar hasta el cerebro, ¿no? Este órgano que es, bueno, muy, muy importante, obviamente, y por eso va a ser un elemento importante en prevenir muchos trastornos degenerativos, como sabéis, que están tan a la orden del día, demencias, Parkinson, etcétera, etcétera, y esto nos va a permitir una buena hidratación de nuestro cerebro. Y el hidrógeno, obviamente, por su pequeño tamaño, sí va a ser capaz de atravesar esta barrera hematoencefálica. Bueno, aquí vemos otra vez la cuarta fase del agua. Qué chulo. Pedro, ¿te puedo parar ahora un poquito? Porque ahora sí hay varias preguntas. Perfecto. ¿Prefieres esperar? Sí, no, hacemos un pequeño break. Vale. Sí. Raúl pregunta si se pueden hacer sesiones con nebulizador para el asma y qué pH sería bueno. Nebulizador con nebulizadores tipo de spray. Entiendo que bueno, sí. En principio, lo que pasa es que para el asma, claro, estamos hablando de un problema que está afectando a los bronquios, a los alveolos. Entonces, con un nebulizador estándar, en principio no vamos a poder hacer llegar las partículas del agua hasta el sistema broncoalveolar. Entonces, estas nebulizaciones pueden servir para la cara, para la parte externa, pero aquí, obviamente, si habláramos de una forma de poder mejorar los problemas respiratorios de tipo asma, pues tendríamos que pensar en dos cosas. Por supuesto, porque el asma y todos los problemas alérgicos, pues finalmente son desequilibrios orgánicos multifactoriales. Entonces, a ver, tendríamos que pensar en inhalar hidrógeno. Se puede inhalar, lo que pasa es que no es un método, digamos, fácil de dispensar. El hidrógeno disuelto en agua es el método más fácil, como sabéis, y está demostrado que... Ay, el micrófono, Pedro. Espera, ya está. Ahí estás. Sí. Sí. Lo que comentaba es que el hidrógeno disuelto en agua tiene la misma efectividad que el hidrógeno inhalado. Por tanto, estos nebulizadores, respondiendo a la pregunta, en principio no van a poder ser efectivos en llegar al aparato respiratorio. Así que beber el agua. Sí, beber el agua. Beber el agua y bueno, como decía antes, pues también la alimentación es muy, muy importante. Por ejemplo, los derivados lácteos, el azúcar, productos refinados. Claro, es lo que decía yo antes, el agua es muy buena, pero claro, si no tenemos en cuenta otros aspectos, pues por ejemplo el tabaco, imaginémonos una persona que fuma, claro. Si tú no dejas el tabaco, pues la verdad es que por muchos litros que bebas, pues va a ser difícil poder obtener los efectos beneficiosos, ¿no? Va a ser, al final es una balanza, ¿no? Entonces tenemos que ir quitando, contra más cosas malas quitamos del lado de la balanza,
mejor vamos a poder obtener los beneficios de esta agua, que va a ser la parte buena, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, que el agua no va a hacer milagros, nos puede ayudar, pero tenemos que ver qué otras cosas están fallando. ¿De Muy bien, acuerdo? Pedro. Pablo Comesaña pregunta, en tu opinión, ¿cuánto tiempo crees que hace falta para comenzar a notar los efectos beneficiosos del consumo de esta agua? Ay, otra vez el micro. Perdona, Pedro. Espera un poquito a ver si te puedo activar. No sé qué está pasando. Vale, ya lo tienes. Perdona, ¿eh? Sí, diría que, por la experiencia que he visto, gente a mi alrededor, en 3 meses se pueden ver beneficios. En 3 meses bebiendo la cantidad suficiente. Muy importante que bebamos ese mínimo de 2 litros, de 2 a 3 litros en función de nuestro peso y de las pérdidas estimadas, obviamente. En verano, si hacemos deporte, va a haber que aumentar la ingesta de agua. Pero sí que los efectos, bueno, no son inmediatos, pero sí se ven pronto. Pronto, hablando de 2, 3 meses, yo creo que vamos a poder ir viendo mejoras. Vale. Preguntan, si el H2 es estable, ¿eso no supone que tiene poca capacidad de reacción? ¿No es cierto A que ver, las moléculas tienen menor capacidad reactiva que los iones? bueno, es que el hidrógeno molecular, la función conocida del hidrógeno molecular es penetrar en el interior de las células y aportar electrones para contrarrestar los radicales o las especies reactivas de oxígeno, ¿vale? Que son las que están produciendo los daños en las células. Entonces, el hidrógeno lo que está haciendo es aportar esos electrones. El ejemplo que pongo, imagínate un coche que ha perdido una rueda y está como loco. Entonces tú vas y le das esa rueda o ese electrón y ya lo has estabilizado, lo has contrarrestado. Esto es lo que está haciendo el hidrógeno. El hidrógeno está donando electrones y está actuando como un antioxidante. Esta es un poquito la función que tiene el hidrógeno. Y lo hace de una forma o sea, no hay efectos adversos conocidos. Se puede incluso abusar, entre comillas, es decir, que podemos tomar mucha cantidad y bueno, esta va a ser, o sea, su efecto en principio es siempre muy positivo. Vale, te hago una pregunta más y si quieres continúas, porque ahora ya se están animando. y dime tú cuando quieres que pare. Si se puede curar la candidiasis con el agua Kangen. La candidiasis. Bueno, la candidiasis es un hongo, entonces estamos hablando de una infección por un hongo. A menudo las candidiasis son frecuentes, bueno, hay muchos tipos, en la boca, en los genitales, en cualquier zona de la piel. Bueno, a menudo está producido por una bajada de defensas. Es muy típico tomar antibióticos por un proceso infeccioso, pues da igual, por una enfermedad dental o por cualquier tipo de infección. Esos antibióticos a menudo alteran la flora intestinal, de la flora saprófita, los gérmenes buenos que tenemos en el intestino, y eso hace que de alguna manera florezcan estas cándidas que son hongos. En principio, claro, tendríamos que de alguna manera fortalecer nuevamente o potenciar nuestro sistema inmune. ¿Cómo? Pues por supuesto, aportando un agua de calidad, el agua Kangen, y luego también haciendo una alimentación pues muy rica en todos los elementos más saludables, ¿no? Entonces, esta va a ser la forma de mejorar nuestro sistema inmunitario y, en consecuencia, sería posible que los hongos desaparecieran. Tópicamente, bueno, podemos utilizar el agua ácida. El agua ácida, al ser un desinfectante, va muy bien para todo tipo de dermatitis. Porque finalmente, cuando tenemos una dermatitis, bien sea por bacterias o por hongos,
de alguna manera esos gérmenes están anidando sobre la piel. Entonces, el agua 2.5 puede acabar con esos gérmenes, ¿de acuerdo? Por tanto, agua pH 2.5, muy recomendable para todos los procesos de la piel, infecciones de la piel de diferentes etiologías. Si quieres continúa, Pedro, porque ya te hemos distraído mucho. Si quieres luego... Vale, pues mira, voy a seguir con los radicales libres o especies reactivas de oxígeno, que es lo mismo. Estamos hablando de 3 denominaciones de lo mismo. Lo he ido comentando un poquito anteriormente. Esos radicales libres, la verdad es que son la consecuencia de la propia vida, de la respiración. Entonces es algo que el organismo lo maneja porque forma parte de todo el metabolismo. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos un exceso de radicales debido a la mala alimentación, a la contaminación y a todo tipo de sustancias nocivas que mucha gente o que la mayoría de la gente pues está llevándose dentro del cuerpo. Y aunque mucha gente dice, no pasa nada, podemos meternos todo lo que sea, ¿no? El cuerpo es sabio. Bueno, no es del todo cierto porque esta capacidad de contrarrestar toda esta cantidad de radicales va a ser limitada. Y la enfermedad, ¿cuándo viene? Pues la enfermedad llega en cualquiera de sus vertientes o facetas cuando, digamos, que la batalla, por llamarlo de alguna manera, pues la ganan los malos, ¿no? Entonces, esto es así. Por tanto, el papel del agua Kangen, del agua de calidad, alcalina y sobre todo con gran cantidad de hidrógeno molecular, pues nuevamente el aportar elementos o, digamos, los soldaditos que van a ir a cargarse todos esos radicales o a contrarrestarlos, ¿no? Y esta va a ser el papel. Bien, en cuanto a los antioxidantes, ahora mismo, bueno, existe una auténtica moda de consumir sustancias antioxidantes. La verdad es que la gente gasta muchísimo dinero pues, en sustancias como la coenzima Q, el glutatión, la vitamina E, la vitamina D. Bueno, la verdad es que, a ver, son sustancias que en principio son necesarias, pero que, como vemos aquí en este esquema, son moléculas de gran tamaño. La vitamina C es un gran antioxidante, pero en cuanto a la vitamina C, hay que decir que cuando la tomamos en dosis muy, muy altas, se convierte en una sustancia oxidante. Pero bueno, dicho esto, tenemos que comparar el tamaño de estas moléculas. Cuando estamos tomando moléculas o antioxidantes, como es la coenzima Q10, que es algo que mucha gente lo toma regularmente, tenemos que pensar que para que esta molécula, que es, fijaros el tamaño, que es casi 800 veces más grande que el hidrógeno, el cuerpo tiene que también utilizar mucha energía y muchos mecanismos. Por tanto, cuando entendemos o cuando conocemos que el hidrógeno, esta molécula tan pequeñita, es un antioxidante igual o más potente que el resto de sustancias, la verdad es que podemos eliminar buena parte de este arsenal de antioxidantes que mucha gente tiene, a veces hasta 10, 20 botes de cosas, aparte del coste que tiene, porque otra cosa es la inversión económica que puede hacer mucha gente en estos antioxidantes. Bien, pues el hidrógeno es un gran antioxidante que nos lo va a dar la propia agua y que también es cierto que va a ayudar al resto de antioxidantes a poder penetrar a las células. Pero entender un poco que, si bien muchos antioxidantes son interesantes, algunos de ellos pueden tener grandes dificultades para poder penetrar en la célula, donde vemos aquí lo que es esta célula, este organismo vivo, donde a su vez tiene el núcleo, las mitocondrias y todo tipo de pequeños orgánulos, ¿no? Entonces, para que las funciones vitales se puedan producir, nuevamente aquí entendemos cómo esta agua microestructurada va a penetrar fácilmente no solamente a la membrana, sino dentro de la mitocondria. Entonces, bueno, de hecho, como decía antes, el doctor Ota estuvo durante muchos años estudiando la mitocondria y a partir de ahí fue donde continuó haciendo sus investigaciones con el hidrógeno. La mitocondria es donde se produce la energía, es como el motor de cada célula. Entonces, esos antioxidantes
siendo el hidrógeno el antioxidante realmente número uno, va a ser el que nos va a facilitar a que todos estos procesos tan complejos, porque la verdad es que la complejidad de todos los procesos es tan grande que realmente es que nos podemos tirar muchos años para estudiar todo lo que se está produciendo. Pero simplemente imaginarnos, ¿no?, lo complejo que es este tipo de procesos y cómo, pues, cómo esta herramienta que tenemos pues, está permitiendo que nos facilite la salud. ¿La salud cómo la conseguimos? Pues ayudando a que la vida de las células se produzca de forma correcta, permitiendo que todas esas reacciones se lleven a cabo correctamente y no se produzcan alteraciones, porque cuando estos radicales llegan a penetrar dentro de la célula y llegan a penetrar dentro del núcleo, ahí es donde pueden ocasionar daños en el ADN y ahí es donde se pueden generar enfermedades graves. Entonces, bueno, aquí pues pongo la mitocondria, donde se produce la síntesis de ATP y todo tipo de ciclos biológicos. En fin, es muy, muy complejo, no nos daría tiempo aquí para que me extienda, pero simplemente para que tengáis esta visión. Y mencionar nuevamente lo que son los radicales. Bueno, pues que nos quede un poquito la idea, ¿no? O sea, son átomos o moléculas que han perdido un electrón. Aquí lo vemos, ¿no? El anión superóxido, el anión peróxido, el radical oxidrilo, vemos que este puntito rojo es ese electrón y el hidrógeno molecular lo que está haciendo es aportar ese electrón para que se neutralicen estos radicales. En cuanto a la oxidación, es otro fenómeno que también viene pareado con lo que es la acidificación y los radicales libres. Es decir, son todos fenómenos que van encaminados hacia la enfermedad, ¿vale? La oxidación, por tanto, van un poquito de la mano, ¿no? Es cuando esos radicales toman el mando de alguna manera y pues consiguen pues, que no podamos llevar a cabo todas estas reacciones necesarias para el buen funcionamiento de todos los órganos. Bien, pues el estrés oxidativo pues es lo mismo, es esta desestabilización de los fenómenos, es cuando ese motor comienza a funcionar inadecuadamente y empiezan a producirse las enfermedades, ¿no? Por tanto, digamos que es el preámbulo de las enfermedades. El equilibrio ácido-base es otro concepto que es también importante para entender un poquito, ¿no? Hablamos de lo que es la acidez, hablamos a menudo de lo que es la acidez y tenemos que conceptos básicos, ¿no? La alcalosis es cuando el pH aumenta por encima de 7.45 y la acidosis es cuando el pH desciende de 7.35. Entonces el organismo va a intentar mantenerse en este margen. Existe una alcalosis y una acidosis metabólica, que es la que a nosotros nos compete, y también existe una respiratoria. También es complejo, es algo complejo, pero aquí lo que nos va a interesar es entender un poquito lo que antes mencionaba, ¿no? El mantener nuestro organismo, nuestro medio extracelular e intracelular en este rango que vaya más hacia la alcalinidad. Porque en ese rango más alcalino es donde el organismo va a funcionar correctamente. Los mecanismos compensadores son a través de la respiración y a través del bicarbonato de los riñones. Entonces, cuando hablamos de que el agua alcalina es buena, es porque lo que hace es que ayuda a que el medio intracelular y el medio extracelular se encuentren en el rango más hacia el pH 7.45. Por tanto, bueno, el pH es el potencial de hidrógeno, es el potencial de H+, que mostraba un poquito cuando enseñábamos las moléculas de hidrógeno, y es el indicador de la cantidad de hidrógeno disponible para las células.
el pH alcalino permite un aporte mayor de oxígeno. Bien, pues y el pH ácido, pues como lo hemos ido comentando, junto a la deshidratación, pues van a ocasionar problemas en la circulación de la sangre se enlentece y favorece procesos de tipo trombótico, la hipertensión. Bien, el agua ionizada. El agua ionizada nos va a permitir, bueno, tampoco voy a repetir demasiado, voy a pasar un poquito. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Sí, Pedro, hay preguntas. Hay algunas facilitas que las estoy respondiendo yo por el chat, si no te importa. Pero bueno, si da tiempo te paso todas. Hay una que me parece interesante, que es en caso de enfermos de riñón con restricciones en la toma de líquidos, ¿qué protocolo habría que tener en cuenta para la ingesta de agua? Si el propio médico les está diciendo que no beban mucha agua. Me ha parecido interesante porque yo me he encontrado con esa pregunta también. Hombre, es una pregunta francamente difícil, la verdad. No sé si la voy a poder contestar con la suficiente pericia, ya que, bueno, no soy nefrólogo. Entonces, si nos encontráramos en este escenario, pues la verdad es que tampoco me aventuraría a ser muy, muy tajante en lo que diría. En todo caso, independientemente de la cantidad, del volumen, sí que está claro que el agua de calidad siempre va a ser favorable, porque lo poco o mucho que pueda beber esa persona, esta agua buena, esta agua Kangen, siempre va a aportar grandes beneficios. Entonces, no podría precisar cuál podría ser digamos, la cantidad de litros o de tal, pero en todo caso, el agua Kangen va a ser siempre muy favorable para que los riñones puedan mejorar de alguna manera, aunque claro, si estamos ya en una situación ya muy avanzada, pues obviamente pues va a ser complicado, pero siempre va a ayudar porque esa agua, el riñón es el filtro y contra peor calidad sea el agua, el riñón va a funcionar peor, ¿no? Claro, Entonces, y si, por ejemplo, el médico le ha restringido la ingesta de agua a 1 litro, no es lo mismo beber 1 litro de agua que no hidrata mucho que a un agua que hidrata 6 veces más o 10 veces más. Exactamente. Entonces, es un poco lo que comentaba. Muy bien. Vale. A ver, hay una persona que hace varias preguntas porque tiene obesidad y dice que tomando agua Kangen no está mejorando, que no fuma, no bebe, alimentación sana y Vale. que no baja peso y que también tiene candidiasis interna y tampoco le ha mejorado. Bueno, pues la verdad es que tal como he mencionado antes, cuando he hablado del hidrógeno, hay algunos trabajos que si podemos ahora haremos una pequeña incursión en algunas publicaciones. El agua Kangen con hidrógeno molecular ha demostrado la capacidad de mejorar o de combatir digamos, el sobrepeso y la obesidad. En principio, bebiendo la cantidad suficiente, pues posiblemente más de 3 litros o 4 si hace falta, pero luego también controlando el aspecto de alimentación. Está claro que el agua es importante, pero cuando hablamos de obesidad tenemos un exceso de aporte de calorías en mayor o menor, o sea, sí o sí, con lo cual habría que controlar muy bien cuál es la ingesta de calorías, porque por mucha agua que bebamos, si por lo que fuera esa persona, pues bien porque tiene ansiedad excesiva y no está llevando adecuadamente su dieta, puede que no funcione, pero desde luego que podría afirmar que si la dieta es correcta en cuanto a la cantidad de calorías y si le añadimos 3 o 4 litros de agua Kangen, va a perder peso seguro, seguro, seguro.
Y en cuanto al tema de las cándidas, pues bueno, yo creo que antes ya lo he comentado. Sí, igual le falta tiempo a esta persona, ¿no? Sí, hombre, habría que dar un tiempo de 3 meses, pero yo creo que los efectos se podrían ver, pero muy, muy rápidamente, ¿eh? Pero de semana a semana, estoy convencido. Sí. Pues ahí sí que podría afirmarlo, pero con mucha, mucha certeza. O sea, el tema de control de las calorías y el agua va a ser, una ayuda impresionante. Pero claro, como decía antes, ¿no? Quitar lo malo y dar en exceso de lo bueno. Uh-huh. Es saciante, además, lo digo de paso, que es bastante saciante este agua. Hay una persona que se llama Erika que dice sobre la esclerodermia en cuanto a ingesta de agua Kangen y uso de la ducha, ¿puede beneficiar? ¿Cómo podría ser? Vale, sí, la esclerodermia es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes, pues como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la verdad es que son enfermedades complejas que básicamente las resumiríamos como que el cuerpo va contra tu propio cuerpo. Es decir, en vez de los anticuerpos que producimos luchar contra los, digamos, agentes nocivos externos, lo que está es yendo contra tus propias células. Por tanto, todas las enfermedades autoinmunes, y pues, por ejemplo la psoriasis lo es también, son procesos donde se ha producido un enorme desequilibrio en todo el sistema neuroendocrino y de todo el funcionamiento. No se sabe exactamente la causa, por tanto, pues bueno, también hay que decirlo con cautela, pero el agua Kangen siempre va a ser favorable. Es difícil curar, no vamos a hablar nunca de curar, pero debido a que todas las enfermedades autoinmunes tienen un componente de inflamación, o sea, la inflamación es el mecanismo. Por ejemplo, una artritis reumatoide, hay una inflamación en las articulaciones. En caso de la esclerodermia, pues afecta a la piel, afectan a muchos órganos generalmente. Entonces, está demostrado por estos pioneros que he mencionado antes, que han estudiado el hidrógeno durante mucho tiempo, precisamente donde han visto efectos sorprendentes son en los procesos inflamatorios. Entonces, el hidrógeno es capaz de contrarrestar estos fenómenos que están de alguna manera actuando contra tu propio cuerpo, ¿no? Lo que tampoco sabemos es el tiempo que podemos necesitar para poder superar estas enfermedades, pero lo que sí es también podemos afirmar que siempre vamos a poder ayudar. Es decir, si tenemos enfermedades que realmente son complejas y que quizás no se puedan curar, pero si nosotros podemos aliviar parte de los síntomas o hacer que esa enfermedad no sea tan agresiva, pues bueno, la verdad es que ya es un avance, ¿no? Sería extrapolable al resto de enfermedades autoinmunes, ¿no? Pues como la artritis reumatoide, que es un ejemplo muy típico, y es el ejemplo donde sí que hay estudios hechos con pacientes humanos donde ha habido mejoras significativas. Entonces, súper recomendable beber agua Kangen. En cuanto al agua de la ducha, hombre, el agua de Anespa, el agua purificada, va a ser beneficiosa para la piel, pero tenemos que pensar que en el caso de una enfermedad autoinmune, el problema está viniendo desde dentro. O sea, no es que el problema esté en la piel. La piel es una manifestación de todo el desarreglo que se está produciendo, como he comentado, ¿no? Por ese desarreglo, por ese disfuncionamiento del sistema inmunitario. Pedro, el ácido hipocloroso, o sea, el agua superácida, ¿es más efectiva como desinfectante que la lejía o que el ozono? Bueno, pues está demostrado, hay test de laboratorio, que el agua 2.5 o ácido hipocloroso viene a ser tan efectiva como la lejía. De hecho, como sabéis, ahora con toda esta pandemia, en muchos sitios se está utilizando ácido hipocloroso
para desinfectar pues superficies, salas, vehículos, etc. Yo creo que la efectividad va a ser similar a la lejía, al hipoclorito sódico. Y en cuanto al ozono, pues bueno, el ozono, bueno, sí que parece ser que desinfecta, pero parece ser que el ozono tiene un cierto grado de toxicidad. Parece ser que cuando hacemos una desinfección de una sala con una bomba de ozono, no podemos entrar en esa sala durante varias horas. Por tanto, el ozono tiene ciertas contraindicaciones, cosa que el agua 2.5 no las tiene. ¿Se oye? A ver. Ay, perdona, Pedro, que estaba sin el micrófono y te estaba hablando sin... Sí. Vale. Hay una persona... Sí. Hay una persona que le choca que si la lejía tiene un pH 14 y el agua superácida tiene 2.5, ¿cómo puede ser equivalente a la hora de desinfectar? Bueno, la verdad es que yo tampoco no soy químico. En principio, no sé, la verdad es que no sé cuál es el pH exacto del ácido hipocloroso, de la lejía. La verdad es que moléculas muy parecidas al final tienen sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de cloro, que está ahora tan de moda, ¿no? Y tan controvertido, el ClO2, pues cambias una molécula y tienes el hipoclorito sódico, que es lejía y que no tiene nada que ver. La verdad es que el ácido hipocloroso es un gran desinfectante. No sé si más o menos, pero creo que en los test de laboratorio que existen, creo que tiene la misma efectividad o incluso superior a la lejía, independientemente de ese pH que pueda tener la lejía, que ahora mismo pues lo desconozco. Doctor, perdón, soy Chema. Mira, estamos haciendo una comparativa, al final lo que han dicho de la lejía, que tiene un pH de 14, que es el máximo del rango, al final lo que hace el agua Kangen, el agua 2.5, es oxidar a más de 1000 de oxidación, entre 1200 de oxidación, y con un 2.5 de pH lo que hace es, por debajo de 2.6, ningún microorganismo debe de subsistir. Entonces, lo que hace la lejía es hacer lo contrario, ¿no? Que es desactivar ese posible virus, ese germen, a través de ese exceso de alcalinidad, ¿no? Que al desintegrar es un efecto desengrasante tan poderoso que lo que hace es, como sabemos, la 11.5 es muy desengrasante, y lo que hace la lejía es ese efecto muy desengrasante para poder, pues es un potente desinfectante también. Bueno, la verdad es que hay muchísimos trabajos científicos, porque insisto que hay algunas personas, o bueno, mucha gente que es normal que sea escéptica cuando le contamos todos los beneficios de esta tecnología. Pues mucha gente simplemente dice, no, bueno, esto es placebo, o esto no puede ser, y bueno, lo habréis comprobado, ¿no? Y luego ya, pues dentro de la comunidad científica, pues muchos médicos, pues también pueden ser reacios, empiezan a decir que no va a ser bueno el alcalinizar nuestro cuerpo, y muchas veces sin tener tampoco unos datos realmente contrastados. Bueno, pues aquí hay algunos trabajos. Este lo he mencionado antes, es quizás el trabajo más importante en el Nature Medicine 2007. Fue el trabajo más importante a partir del cual empezaron a haber muchos otros trabajos en relación al hidrógeno molecular. Entonces, bueno, aquí veis toda una serie de autores, y aquí está Shige Ota. Entonces, bueno, aquí en este trabajo pues se demostró todo lo que hemos ido comentando, cómo el hidrógeno molecular puede contrarrestar este estrés oxidativo, un estrés que se había inducido en cultivos celulares. Bueno, son trabajos complejos, por tanto hay que analizarlos y no se puede echar por tierra, decir, bueno, esto no sé qué, no, pues son trabajos quizás de muchos investigadores que han estado
durante quizás un año, 2 o 3 años haciendo todos estos estudios y han llegado a unas conclusiones, y para que estos trabajos sean admitidos realmente existe todo un comité. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando un trabajo está publicado en una revista científica, eso realmente tiene un peso muy importante, ¿no? Y en todos estos trabajos esto realmente es así. Por tanto, aquí nos está hablando cómo este hidrógeno actúa como un antioxidante, reduciendo los radicales citotóxicos, ¿de acuerdo? De SIGE-OTA y de su grupo. En este otro trabajo hace referencia en relación al Alzheimer, esta enfermedad también tan de la vida moderna, que sean, como decíamos antes, ¿no? Las enfermedades neurológicas, degenerativas, cómo están a la orden del día, y cómo aquí en el hidrógeno molecular previene o mejora esta enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de demencia, y aquí vemos a SIGE-OTA. Y en este trabajo, pues igualmente demuestran, haciendo toda una serie de ensayos, cómo el hidrógeno, con su poder antioxidante y antiinflamatorio y antialérgico, puede contrarrestar a nivel cerebral estos procesos de oxidación, estos procesos degenerativos, y cómo finalmente puede reducir digamos, el grado de enfermedad de esta enfermedad. Y hacen toda una serie de estudios de valores de la escala cognitiva en pacientes, y ven cómo mejora este deterioro. Bien, aquí tenemos otro trabajo de SIGE-OTA. La verdad es que hay muchos otros autores, pero bueno, primeramente he recopilado pues los que tiene él, que la verdad es que tiene bastantes trabajos. Es un hombre que ha estado prácticamente toda su vida investigando sobre la mitocondria y luego sobre el hidrógeno. Y aquí pues habla de cómo el hidrógeno molecular tiene este potencial de contrarrestar todos estos fenómenos oxidativos, y cómo puede regular la expresión de los genes, haciendo que las células, o sea, la muerte celular puede frenar el efecto de la muerte o lesión de las células. Un efecto antiinflamatorio estimulando el mecanismo energético. Bien, aquí lo de arriba es el nombre de la revista, siempre viene en iniciales, luego está el título del trabajo y luego el autor o los autores. Bueno, pues aquí tenemos otro trabajo en relación a la mitocondria y a las enfermedades mitocondriales, porque de hecho hay descritas toda una serie de enfermedades que derivan directamente del mal funcionamiento de ese pequeño órgano que a su vez está dentro de las células, que es la mitocondria. Bueno, pues es muy importante, y de hecho hay patologías que están en relación a esta alteración de los procesos que se producen dentro de la mitocondria. Y en este trabajo, pues también corrobora y demuestra cómo la ingesta de agua hidrogenada puede mejorar estas patologías mitocondriales. Bueno, la verdad es que hay muchos trabajos, prevención de arteriosclerosis. Vamos a ir haciendo un repaso un poquito más rápido. El hidrógeno molecular, también mejorando la función de la mitocondria. Otro trabajo del consumo del agua con hidrógeno molecular reduce el estrés oxidativo en pacientes con artritis reumatoide, tal y como comentaba antes, esta enfermedad que es claramente relacionada con la inflamación, digamos, sobre las articulaciones y los ligamentos. Y aquí, bueno, pues ve cómo hace la comparativa: 20 pacientes con artritis reumatoide, les dan a beber agua durante varias semanas, luego comparan con otro grupo de personas y miden una serie de marcadores. Son marcadores muy complejos, la proteína C reactiva, y demuestran cómo el grupo de pacientes que han tomado agua hidrogenada han mejorado. Aquí tenemos otro trabajo en pacientes con hepatitis B. La hepatitis B es una infección por el virus de la hepatitis, que es un virus. Ahora que estamos en la época de los virus,
pero el virus de la hepatitis es un viejo conocido que produce, pues bueno, puede producir hasta la muerte pues por la alteración del hígado. Hay varios tipos de hepatitis, entonces aquí es un trabajo donde el hidrógeno, el agua enriquecida con hidrógeno, puede reducir la carga viral de pacientes con hepatitis B. ¿Qué efectos tiene contrarrestar la acidez natural del estómago con agua alcalina? Esta acidez es necesaria para la digestión y la barrera natural de las infecciones. Bueno, en principio el agua alcalina se absorbe en la parte superior del estómago y no va a influir en la acidez del estómago. Esto es un hecho. Cuando el estómago está en reposo, tiene un pH de unos 3,5 y cuando entra el alimento, sobre todo los alimentos que despiertan más secreción de ácidos son pues, la carne, por ejemplo, pero en el momento que entra el alimento el pH va a bajar. Pero cuando nosotros tomamos agua con el estómago vacío, se absorbe rápidamente en la parte del antro, que es la parte superior del estómago, se absorbe directamente y no va a alterar ese pH ácido, para nada. Y si lo tomáramos habiendo alimento, tampoco lo va a alterar. Es una pregunta muy habitual y también de una difícil fisiopatología de comprensión, porque los fenómenos moleculares son complejos, pero no vamos a tener ninguna problemática en que disminuyamos el poder de ese ácido clorhídrico, ¿no? De alguna manera. Muy bien. Aquí una persona comenta que están tratando con el agua Kangen para cerrar heridas a una persona con inmunodepresivos después de un trasplante. Cada día es curado para desinfectar, pero la herida no cierra. Lo que no le entiendo en la pregunta, si está utilizando el agua de la máquina o no. Creo que no, porque pregunta cuál sería el protocolo con el agua Kangen para cerrar la herida. Bien, bueno, una herida de una persona pues en esta situación, pues bueno, obviamente pues va a costar más de que cure, pero en todo caso, si aplicamos una terapia adecuada en cuanto al proceder de esas curas, vamos a poder ayudar. En principio, el agua 2,5, el agua superácida, va a actuar siempre como un desinfectante. Entonces, siempre que hay una herida abierta, tenemos una infección en mayor o menor medida. Por tanto, el hacer la limpieza, el irrigar esa herida con el agua 2,5 siempre va a ser muy favorable a la hora de desinfectar. Podemos sustituir el agua oxigenada, el betadine, cualquier otro desinfectante químico por el agua de tipo superácida 2,5. Eso en cuanto a la limpieza. Y luego sería importante valorar qué tipo de apósito va a utilizar, porque una vez que esté la herida, que la hayamos limpiado, mi recomendación sería utilizar apósitos que se llaman hidrocoloides, en vez de hacer una cura seca. Los apósitos de tipo hidrocoloide que mantienen la humedad de la herida es lo que se ha demostrado que funciona mejor en curación, pues, por ejemplo, de úlceras diabéticas, úlceras vasculares o pérdidas de sustancia en general. Por tanto, tendríamos dos aspectos: la desinfección de la herida y luego su cobertura, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería mi recomendación. ¿Se oye? ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Para una persona que está en un peso muy bajo, ¿el agua Kangen puede ser un obstáculo para ganar peso o al revés? No, para nada va a ser un obstáculo. En principio, a ver, una persona que tenga bajo peso, pues es porque tiene pues, bueno, una constitución o que de por sí pues, tiende a, bueno, lo contrario que hacen los que tienen sobrepeso, ¿no? Que comen más de la cuenta. Pues la persona que tiene el peso por debajo de lo normal, pues, o que haces mucho ejercicio o que también por ansiedad pues tienes digestiones de mala calidad o que simplemente haces una ingesta menor a lo que sea necesario. Por tanto, igual que decía en el aspecto del sobrepeso,
el agua siempre va a ser favorable, pero tendremos que controlar y tenemos que adecuar la ingesta de calorías. Es decir, en el caso de un sobrepeso tenemos que reducir las calorías. En el caso de que una persona esté por debajo de su peso, pues tendrá que aumentar la ingesta de las calorías. Entonces, esto es, la verdad es que es como muy matemático. El agua, pues desde mi punto de vista, siempre va a favorecer, pero el agua de por sí no va a influir en esa problemática en concreto. Relacionado otra vez con los ácidos del estómago, si neutralizamos los ácidos o reflujos del estómago con productos farmacéuticos, ¿eso tiene alguna contraindicación para el cuerpo? Sí, bueno, la verdad es que los antiácidos finalmente tienen efectos secundarios. Esto es muy típico, el problema del reflujo es muy habitual. Entonces, muchas personas tienen reflujo pues porque, bueno, pues por digestiones inadecuadas, pues porque entonces la gente toma antiácidos, ¿no? Entonces los antiácidos lo que hacen es contrarrestar ese pH, pero lo que están haciendo es, bueno, lo que están haciendo es alterar este pH y por tanto la digestión no va a mejorar. Entonces, bueno, luego también tenemos que diferenciar esa acidez de estómago con lo que sería el reflujo. O también, también muchos problemas relacionados con el Helicobacter pylori, ¿no? Que también crea muchos problemas de gastritis. Entonces, bueno, habría que definir un poco. Pero desde mi punto de vista, siempre que podamos evitar tomar los antiácidos de cualquier tipo, mejor. Porque al final lo que estamos haciendo no es tratar la causa del problema, ¿de acuerdo? Estamos tratando, es decir, es como me duele la cabeza porque tengo un estrés tremendo y estoy tomando aspirinas o ibuprofenos, ¿vale? Pero no has hecho nada para aliviar o contrarrestar la causa, que en este caso pues era una tensión excesiva o un estrés. Entonces, esa medicación al final no está tratando la causa. En el caso de los problemas de dispepsias, yo opino que es lo mismo. Yo creo que tenemos que resolver los problemas estomacales con una dieta adecuada, una dieta alcalina y bebiendo mucha agua Kangen. Entonces, yo creo que con eso vamos a poder solventar la gran mayoría. Nunca vamos a decir todo porque nunca tenemos la posibilidad, o sea, nunca existe el todo o el nada, pero siempre hablamos por las probabilidades. Si nosotros estamos actuando en un sentido, vamos a conseguir dirigirnos o conseguir este resultado, ¿no? Entonces, bueno, esta sería desde luego mi recomendación. Ver de dónde viene, dónde está la causa de esa dispepsia y en vez de decir, bueno, pues nada, es como el que no puedo dormir, vale, orfidales. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que tomas orfidal no puedes dormir. Claro, esto no es bueno. Entonces, bueno, intenta encontrar un medio de relajación para que no tengas que recurrir al orfidal, porque si no ya estás adicto. Y eso siempre tiene efectos secundarios. Sí. A ver, Iker no entiende cómo es posible que el agua Kangen tenga tanto poder antioxidante si lo que tiene el poder antioxidante es el hidrógeno y el hidrógeno se va con el agua ácida. Bueno, vamos a ver. Nosotros el agua ácida en principio no es para beber. El agua ácida no se bebe, salvo raras excepciones. Nosotros bebemos el agua que sale por la manguera principal, que es el agua alcalina 8.5, 9 o 9.5. Esa agua que sale por esa manguera está cargada de electrones y con hidrógeno molecular. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros abrimos el grifo y el agua no sale por la manguera principal, nosotros estamos tomando un agua de estas características. ¿De acuerdo? En la manguera secundaria tenemos precisamente lo contrario, tenemos un agua muy oxidada, un agua que tiene un potencial de óxido de reducción de hasta 1000. Por eso es un desinfectante, es una sustancia que podría llegar a matar gérmenes, de hecho por eso es un desinfectante. Entonces, cuidado, estamos hablando de cosas completamente diferentes. El agua ácida no es para consumo interno. No sé si le he podido responder.
Yo creo que lo que no entiende es la diferencia entre el OH negativo y el H que es positivo. Me parece que es eso, que uno va por una manguera y el otro va por la otra, ¿no? Es que a mí también me... Sí, bueno, la verdad es que la electrolisis tengo que reconocer que todavía no la he conseguido entender del todo, por muchos esfuerzos que he Tampoco. hecho, porque es realmente muy compleja, pero sí que por lo menos podemos entender que el polo negativo, que es el ánodo, lo que va es a soltar electrones y en ese lado los átomos de hidrógeno se van a unir, como he enseñado antes en los dibujitos, y va a formar el hidrógeno H2 diatómico, que es el gas disuelto en agua. Yo creo que nos podemos quedar con esto, dentro de esta complejidad. O sea, el decir, bueno, realmente cuando queremos enseñar la máquina, es decir, sí, efectivamente, aquí tenemos el hidrógeno, el dihidrógeno, el H2, que es el gas. De hecho, si habéis hecho la prueba de poner un mechero en el agua Kangen vemos cómo hay gas porque salen como si fueran unos petardos, ¿no? Entonces, ahí sí que podemos demostrar que está saliendo este gas de hidrógeno. ¿Cómo se forma? Bueno, pues por la electrólisis yendo hacia el ánodo, ¿de acuerdo? El OH negativo iría hacia el otro lado, iría hacia el cátodo, ahí se juntaría con otra molécula de OH y daría oxígeno, ¿de acuerdo? El oxígeno, que de hecho, bueno, el agua oxigenada es H2O2. Entonces, bueno, ahí se produce oxígeno, que también tiene su función. En principio, bueno, podemos quedarnos al menos con conceptos un poquito básicos, ¿no? Pero yo creo que está muy claro cómo podemos comprender cómo se produce el hidrógeno molecular y cómo se sale por la manguera principal cuando nosotros abrimos el grifo y le damos a 9.5 o a 9. ¿De acuerdo? Vale. Margarita pregunta si el agua Kangen le puede ayudar a mejorar la asimilación iónica del calcio, porque ella está tomando suplemento de calcio y, y bueno, quería saber eso. Sí, en principio, una de las propiedades del hidrógeno es que también puede ayudar al transporte de otros antioxidantes. Como decía antes, estas moléculas que son grandes y que a veces no pueden terminar de atravesar, bueno, parece ser que puede influir o puede ayudar a que estas moléculas ingresen más fácilmente en las células. En todo caso, en ningún momento va a interferir. No va a interferir. Si hay un déficit de calcio, bueno, pues en principio sería correcto que tomara un suplemento, pero el agua alcalina también tiene un buen aporte de minerales. Ahora, está claro que si una persona ya presenta una osteoporosis, pues va a tener que tomar un aporte, pero si nosotros tomamos el agua Kangen, estamos previniendo esa osteoporosis y esa necesidad de tener que recurrir a suplementos de calcio y de magnesio, ¿de acuerdo? O sea, una cosa es la prevención, porque nosotros lo mejor que podemos hacer es prevenir, porque cuando ya el problema se ha instaurado siempre va a ser mucho más difícil revertirlo. Entonces, claro, es lo que decía también antes, el agua Kangen no va a hacer milagros. O sea, no vamos a poder curar según qué situaciones, pero siempre va a ayudar. Pero a modo preventivo va a ser lo que realmente va a funcionar mejor. Pero bueno, resumiendo, si hay que tomar cualquier tipo de suplemento, se toma, o cualquier medicación. Es decir, mucha gente tiene que tomar medicaciones, no hay que dejarlas. Tú sigue tomando las medicaciones con el agua pH 7, la neutra, pero sí que es verdad que en según qué tipo de procesos es posible que podamos reducir la necesidad de esa medicación, como podría ser el caso en una diabetes. Quizás no la mejoramos, pero igual podemos reducir la necesidad de insulina. Vale. Concha, ya vamos a ir terminando. Te paso una pregunta más porque hay una persona que ha repetido porque no le hemos contestado. Concha dice que quiere saber cómo le puede ayudar el agua Kangen con un lupus eritematoso. Bueno, el lupus eritematoso es otra de las enfermedades autoinmunes que hemos comentado antes. Antes había un caso de esclerodermia. Estaría dentro de ese grupo de enfermedades
algo desconocidas todavía. Se sabe que son enfermedades en las que el sistema inmunitario va contra tu propio cuerpo. Por tanto, dices, bueno, Dios mío, ¿cómo ha podido ser esto? O sea, es como que tú vas contra ti, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando en el lupus eritematoso. Es una enfermedad que puede ser grave, tiene muchas formas de presentación, pero dentro de lo que implica estas enfermedades autoinmunes, bueno, pues todo lo que sea aportar elementos positivos, pues va a ser, pues quizás conseguir más remisiones o reducir la necesidad o que los brotes no sean tan intensos. Entonces, sí va a ser recomendable. No sabemos exactamente cuánto beneficio puede tener, pero desde luego que tome agua Kangen y bueno, ir viendo, pero siempre yo creo que va a poder ser algo que le vaya a ayudar de una forma clara. Vale, ¿cómo nos puede ayudar el agua Kangen para los problemas de circulación? Pues el agua Kangen también ha demostrado ser muy eficaz en mejorar todos los problemas de tipo circulatorio, sobre todo el sistema venoso. ¿Cómo actúa? Bueno, pues directamente hidratando. Al hidratar todas las células de nuestro cuerpo y todo el sistema circulatorio, porque nosotros tenemos un líquido intracelular y tenemos un líquido extracelular y luego tenemos lo que es el sistema circulatorio arterial y venoso. Cuando hay una deshidratación, el plasma y la sangre están como más condensados o con mayor densidad o más espesos. El hecho de que haya una buena hidratación, la sangre va a fluir mejor. Entonces, pues ahí ya estamos mejorando los procesos, sobre todo de tipo venoso, de tipo de lo que son las varices. Las varices mejoran y tenemos algunos ejemplos conocidos, yo creo. Es cierto que mejoran sustancialmente gracias a la hidratación, a una hidratación completa, una hidratación de verdad, una hidratación con el agua microestructurada, que es la que penetra al fondo de todas las células. Muy bien, Pedro. Muchas gracias por tus respuestas. El resto, las preguntas que os hayan quedado un poco en el tintero o que no nos haya dado tiempo a responder por no alargarlo más, por favor pasárselas a la persona que os haya invitado y ya se va a ocupar, aunque ella no lo sepa, de devolveros una respuesta, ¿de acuerdo? Agradecerte, la verdad, yo me he quedado impresionado, podría estar, ya siempre te he dicho que podría estar horas, te voy a felicitar, de verdad, Soriona, como se dice aquí en Euskadi, ha sido espectacular, te tengo que agradecer, la verdad, porque ha habido preguntas bastante complicadas, igual, pero de verdad, lo has explicado muy claramente, con mucha naturalidad, y la verdad, qué gran persona eres, y de verdad, muchas gracias a Miriam y a ti, porque de verdad te estamos muy agradecidos y por supuesto que volveremos a hacer esta nueva ponencia otra vez para poder... Pues nada, gracias a ti, gracias a todos los asistentes, ¿verdad? Ha sido un placer, un auténtico placer. La verdad es que, nada, yo muy orgulloso y un honor de poder estar aquí rodeado de tanta gente Kangen o futuros Kangen. O sea que bueno, un verdadero placer el poder aportar mi pequeño granito de arena, como suelo decir. Bueno, yo creo que ha sido una playa más que un granito, pero la verdad que estamos acostumbrados nosotros a escucharte, pero la verdad que es un gustazo, la verdad que es un placer, que nos has ayudado muchísimo y que tenemos el orgullo y el placer de tenerte con nosotros en nuestro equipo y la verdad que es de grandísima ayuda y la verdad que ha tenido todo un éxito, toda esta gente que te ha visto, 200 y pico personas, y no tenemos más que agradecer, la verdad, tu apoyo y tu esfuerzo que estás haciendo de verdad a nivel científico, cómo estás investigando. No he visto a nadie que en tan poco tiempo sepa más del agua Kangen que mucha gente que llevamos incluso 3 años, ¿no? Y muchísimas gracias, Pedro, de verdad. Un honor estar con todos vosotros, de verdad.